Para llegar nosotros hasta aquí, ya con nuestra unidad, con nuestro vehículo, hemos recorrido un promedio de 23 kilómetros y medio de distancia, desde la ciudad de Huamanga hasta este lugar. Estamos aún dentro del territorio de la provincia de Huamanga, en el distrito de Pacaycasa, en el complejo arqueológico de Huari, a unos 2.750 metros sobre el nivel del mar. La capital de esta sociedad, jóvenes, la capital de este espacio, abarca una extensión territorial de unos 16 kilómetros cuadrados, de los cuales lamentablemente solo el 10% han sido excavados y estudiados. Es por ende, la información en la cual les voy a brindar van a ser ideas, conjeturas o hipótesis que algunos arqueólogos de la talla de Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, ex director del Instituto Nacional de Cultura del Perú, Julio César Tello Conde, Julio César Rojas, quien es considerado como el padre de la arqueología peruana, y también José Ochatoma Paravicino, profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, han brindado información sobre esta importante e interesante cultura. Ahora jóvenes, nosotros estamos en el interior del Museo de Sitio, museo donde nos daremos cuenta de la forma, la religión y el estilo de vida que va a tener esta sociedad. Me refiero a la cultura Huari. Jóvenes, en este primer momento todos están observando un cuadro, ¿verdad? Es el cuadro del desarrollo cronológico de la región de Ayacucho, que data de unos 20.000 años antes de la época de Cristo hasta los 1350 después de Cristo. Jóvenes, si nosotros nos remontamos en el tiempo y nos ubicamos hasta hace unos 20.000 años antes de la época de Cristo, aquí en Ayacucho se va a notar la presencia de animales, pero de animales de gran tamaño, como mastodontes, tigres de diente de sable, osos perezosos gigantes, armadillos gigantes y también camellos americanos, conocidos así a nada menos que los ancestros directos de los auquénidos, llámese la llama, la alpaca, el guanaco, la vicuña, que eran semejantes a las que hoy en día conocemos, pero que en este entonces, hace 20.000 años, habrían sido enormes. Aún en esa época, jóvenes, en la época lítica, en la época de la piedra, se percibe la presencia de ¿quién? Del hombre. ¿Pero en qué estado? En un estado nómada, transhumante, primitivo. Es decir, que el hombre se iba a trasladar de un punto hacia otro en busca de sus alimentos. Habrían sido cazadores, recolectores y pescadores indiscriminados. Utilizarían las cuevas, como la cueva de Piquimachay, los abrigos rocosos, las ensenadas, como refugios temporales, tanto el ataque de estos animales de gran tamaño, como también de la inclemencia del tiempo, de las grandes lluvias que se daban en ese entonces, jóvenes. Y en la época del arcaico, el hombre se va a sedentarizar. ¿Qué implica esto? Que se va a establecer un lugar o espacio por un tiempo prolongado. Van a vivir en aldeas, en grupos de 100 a 120 individuos, generalmente a orillas de los ríos, ya que el agua es la principal fuente para la existencia de todo ser vivo. Van a conocer lo que es la horticultura, el ancestro de la agricultura, y también van a domesticar algunos animales, en este caso auquénidos y roedores. Hace 2000 años antes de la época de Cristo, jóvenes, aquí en Ayacucho, se ve la presencia de una cultura que quizá algunos de ustedes ya hayan reconocido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la cultura, jóvenes? Chavín, ¿verdad? Pero sabemos por historia y por geografía que la cultura chavín no es oriunda, no es nativa de Ayacucho. ¿De qué región lo es, jóvenes? De la región de Ancash, ¿verdad? Pero este pueblo llamado Chavín, en su afán de desarrollo, crecimiento y expansión, ha llegado a Ayacucho. Evidencias en varios sectores. En la zona de Huixjana, Chupas, Rancha, Pomajoche y Vilcajomán. Ahí arqueólogos nacionales, como el profesor Yuri Cabero, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y arqueólogos extranjeros, en este caso Yuicho Yamamoto, de la Universidad Yamahato japonés, hicieron trabajo de excavación e investigación aquí en Ayacucho, logrando identificar e encontrar evidencias que dan cuenta de la presencia de la cultura chavín en Ayacucho hace 2000 años antes de la época de Cristo. Jóvenes, cuando la cultura chavín desaparece, hacen su aparición estados regionales en el Perú, ¿verdad? En el norte aparece la cultura mochica, en la costa la cultura lima y nazca. En el altiplano peruano-boliviano, la sociedad de los Tiahuanaco. Y en Ayacucho, los huarpas. ¿Y quiénes fueron los huarpas, jóvenes? Pues fue una cultura nativa, oriunda propia de Ayacucho. Mentora o inventora la andenería en el Perú. Cuando hablamos de andenes, lugares o espacios de cultivo, generalmente lo asociamos a ese otro pueblo, al pueblo quechua. Pero mucho antes de que el pueblo quechua utilizase andenes para sembrar, había una sociedad en este espacio 200 años antes de la época de Cristo que conocía esa técnica, la aplicaba, la utilizaba. Fueron grandes ingenieros hidráulicos, es decir, que esperaban las lluvias, las almacenaban en jochas y mediante canales y acueductos las transportaban hasta lugares o espacios de residencia. Las llevaban hasta lugares o espacios de cultivo, jóvenes. Este pueblo huarpa, mis amigos, se pone en contacto con otras dos culturas, tanto en la costa como en el altiplano peruano-boliviano. En la costa lo hacen con la cultura nazca y en el altiplano con la sociedad de los Tía
Huanaco, que al fusionarse, que al unirse dan origen al primer imperio que se va a desarrollar en el Perú. Y el primer imperio que se desarrolla en el Perú, ¿cómo se llama, jóvenes? Huari. ¿Y por qué a Huari le dicen que es un imperio, jóvenes? ¿Por qué creen que los historiadores y arqueólogos denominan a Huari como imperio? Claro, pero también porque va a ser un estado militar expansivo. Es decir, que van a utilizar la fuerza, el poder militar, el poder bélico, ¿para qué? Para poder someter a otros pequeños pueblos. Le llaman imperio a Huari porque ha abarcado gran parte del territorio peruano, siendo el lugar donde estábamos el núcleo. La capital de aquí se expanden, crecen geográfica y demográficamente. Tanto así que por la parte norte los huaris llegan hasta La Libertad. Es un sector que hoy en día se le conoce con el nombre de Huirajochapampa. Por la parte sur, la parte baja del mapa del Perú, llegarán hasta Moquegua, en un escenario llamado Cerro Baúl. Van a estar en el Cusco, en Piquillacta y en Lima, en Pachacamac. Es la expansión en la cual los huaris tendrán un dominio político, militar, religioso y administrativo. Pero eso no significa, jóvenes, que los huaris como pueblo, como sociedad, no hayan tenido contacto con otros que se estarían desarrollando paralelamente con ellos. Prueba es la presencia de algunos elementos hallados aquí. Jóvenes, ¿conocen los strombus? ¿Saben qué es un espondylus, jóvenes? ¿Qué cosas son? Conchas marinas, que en las costas del Perú no existen, pero sí en las costas del Ecuador. Pero el lugar o espacio donde estamos, aquí en los Andes, en el Perú, en Ayacucho, se encontró este tipo de elementos de conchas marinas de gran tamaño. ¿Y cómo explicamos la presencia de estas conchas aquí? Por el intercambio cultural y comercial que se ve entre dos pueblos, entre la cultura huari y otra que estaría desarrollando allá, en la zona del Ecuador. Es decir, que los huaris habrían cogido sus mejores cerámicas, ¿no? Habrían agarrado sus mejores cerámicas, habrían cogido sus mejores tejidos, habrían viajado hacia el Ecuador y ahí en el Ecuador se encontraban con esta gente y les entregaban estos productos. Estos a su vez, ¿qué le daban? Los strombus y los espóndilos. ¿Y este acto con qué nombre se le conoce en la actualidad, jóvenes? Con el nombre del trueque. ¿Y qué es el trueque? El intercambio de un producto por otro del mismo valor y sin emplear ¿qué cosa? La moneda, el dinero. Los huaris, jóvenes, los huaris adoptan a una de las principales divinidades o dioses con que contaba la cultura tiahuanaco. Me refiero al dios Huirajocha o el dios de los báculos, que en la sociedad de los tiahuanaco, este dios Huirajocha o el dios de los báculos va a estar representado en la famosa Portada del Sol, que se encuentra en el interior del templo del Callasasaya, que le pertenece a la actual República Boliviana. Mientras que en la sociedad de los huaris, este dios Huirajocha o el dios de los báculos va a estar representado generalmente en vasijas o cerámicas de gran tamaño y también en algunos tejidos, jóvenes. Los huaris surgen en el siglo VI de nuestra época. Están presentes el 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 6 siglos de permanencia en la historia del Perú, jóvenes. Tiempo más que suficiente para hacer grandes caminos. Tiempo más que suficiente para hacer grandes construcciones. Cuando hablamos del Capañán o Caminos Reales del Inca, antes de ser del Inca, jóvenes, le perteneció a ese otro pueblo, a este otro imperio. ¿A quién le perteneció? A los huaris, jóvenes. Para llegar de aquí al Ecuador, ¿qué necesitaba? Vías de comunicación, caminos. ¿Y quién lo ha hecho? Estos hombres. ¿En cuántos siglos? En 6 siglos de existencia en la historia del Perú. Los huaris, jóvenes, desaparecen a finales del siglo XII de nuestra época. ¿Y por qué? Porque dentro de ese gran imperio, ¿no? Dentro de esa gran sociedad, los pueblos los cuales habían sido sometidos o dominados en un principio, ¿qué es lo que van a buscar estos pueblos? Su independencia, ¿no? Su separación. Algunos, otros buscarán el control o el dominio del imperio, el cual se ve coronado con la aparición de una de las confederaciones guerreras más importantes de esa época. Me refiero a los vikingos de los Andes. ¿Y a quiénes se les denominaba en la historia del Perú como los vikingos de los Andes, jóvenes? A los chancas, ¿no? ¿Y por qué se decía que los chancas eran los vikingos de los Andes? Porque eran guerreros y bastante crueles. Y dice la crónica que cuando estos hombres llamados chancas mataban a sus enemigos, les cortaban la cabeza y se las colgaban en la cintura. Y caminaban alegremente por las calles, imagínense ustedes, ¿no? Le llaman vikingo de los Andes porque de las pieles de sus enemigos hacían tambores de guerra. De sus huesos, instrumentos musicales. Y esos rasgos, ¿quién lo tiene? Los nórdicos, los vikingos. Y al hacer la comparación, dicen que estos eran los vikingos de los Andes. ¿A quiénes? A los chancas. ¿Y dónde surgen los chancas, jóvenes? ¿Dónde tienen su origen los chancas? ¿Dónde nacen los chancas? ¿En qué región? Apurímac, Abancay. No, jóvenes. ¿Saben dónde nacen? Nacen en Huancavelica. Ya muy cerca de una laguna llamada Choclojocha, enorme la laguna, lugar de escenario donde nace un río que es el río Pampas. Y estos hombres llamados chancas siguen la ruta de ese río. Y este río los trae ¿a dónde? Aquí, a Ayacucho. Y se encuentra con los huaris, con la élite de los huaris. ¿Y qué se va a dar? Enfrentamientos, conflictos. Y los chancas los derrotan. ¿Por qué? Porque los huaris tenían un conflicto interno, una guerra civil interna. Y a los chancas se les hace muy fácil, muy sencillo someterlos y desaparecerlos de la historia del Perú. ¿A quiénes? A huari. Los chancas se establecen al sur de Ayacucho, en una montaña que se conoce con el nombre Piyuchu, para después viajar hacia más el sur, llegar a Apurímac.
establecerse ahí, en Andahuayla, hacer construcciones relevantes como el complejo arqueológico Sondor, para después de un tiempo viajar al Cusco, y cuando llegan al Cusco, jóvenes, ¿con qué pueblo se encuentran? Con el pueblo quechua. Y cuando encontrarse los chancas y los quechuas allá en el Cusco, ¿qué va a suceder? ¿Qué se va a dar? Enfrentamientos, conflictos, batallas, guerras, ¿cierto? Y dice la historia, jóvenes, que en el primer enfrentamiento suscitado entre chancas y quechuas, los que casi triunfan, los que casi vencen, son los chancas. Los chancas casi derrotan a ¿quiénes? A los quechuas. Tanto así que el líder del pueblo quechua en ese momento, el Inca Huirajocha, decide pues abandonar a su pueblo. Decide dejar sin líder a su gente, instante o momento en el cual hace su aparición un personaje muy importante y relevante a la historia del Perú. ¿A quién nos referimos? Al personaje más relevante de la historia del Perú. Nos referimos a Cusi Yupanqui, y a quien organiza su pueblo, organiza su ejército y se enfrenta a los chancas y los derrota allá en la zona del Cusco, haciendo que los sobrevivientes chancas huyan a sus posiciones originarias tanto en Apurímac como en Ayacucho. Para que pues Cusi Yupanqui vaya a pueblos próximos al de él, hable con sus líderes, hable con su gente, le pide el apoyo y forma un gran ejército y va detrás de esos chancas y los derrota tanto en Apurímac, en la batalla de Yaguarpampa, en el sector de Ichupampa, y aquí en Ayacucho, en la batalla de Vilcas Huamán, la antigua Vilcahuamán. Y dice la historia, jóvenes, que Cusi Yupanqui, luego de derrotar a los chancas aquí en Ayacucho, ordena la construcción de una ciudadela política, militar, religiosa y administrativa, denominada ahora Vilcahuamán, la antigua Vilcahuamán. Y dice la historia, jóvenes, que Cusi Yupanqui, luego de derrotar a los chancas, allá en Vilcahuamán decide viajar al Cusco. Allá en el Cusco ordena la captura de su padre. ¿Cómo se llamaba? El Inca Huirajocha, quien los había abandonado, y la de su hermano mayor, Urcu, y la muerte de ambos. ¿Y para qué? Para que él, Cusi Yupanqui, se va a denominar como el Zapa Inca, es decir, como el único gran gobernante, el único gran emperador. Y de llamarse Cusi Yupanqui se va a cambiar de nombre y se va a hacer llamar Pacha Cutij, el noveno Inca, Pacha Cutij. Y el nombre Pacha Cutij, jóvenes, no es en vano, ya que el nombre Pacha Cutij proviene de la composición de dos voces quechuas. ¿No? Pacha, que se refiere a qué? A la tierra, que también puede ser el tiempo o el espacio, nos recuerdan la Pachamama. Y Cutij, ¿qué quiere decir? Cutij, ¿qué quiere decir, jóvenes? ¿Nadie habla quechua? Cutij quiere decir regresar, retornar o devolver. Por ende, la palabra Pachacutij, traducido al castellano, implica, quiere decir, el que devuelve la tierra a sus verdaderos dueños. ¿Y quiénes habrían sido? Los quechuas, ¿no? Mal llamado incas. Jóvenes, ¿se han dado cuenta que cuando yo me refiero a ese pueblo, a ese último pueblo, no le digo de los incas, no le digo el imperio de los incas, le digo el imperio del Tahuantinsuyo o el imperio quechua? ¿Y por qué? ¿Por qué creen que yo me refiero a ellos así, jóvenes? Y no le digo como los enseñan en el colegio. Porque todos los nacidos aquí hace más de 500 años, jóvenes, no todos eran incas, ¿o sí? Los 12 millones de habitantes que habrían existido en este espacio, ¿todos eran incas? No, la historia nos ha comentado que han gobernado ¿cuántos incas? 13 o 14, estamos bien, ya depende del historial que leamos. El primero, Manco Cápac. El más relevante, el noveno, Pacha Cutij. Y el último, Atahualpa. 14 gobernantes, 14 incas. ¿Y el resto quién era? Era el pueblo. ¿Y al pueblo cómo se le denominaba? Como el pueblo quechua. Jóvenes, si ustedes se van a otro continente y visitan las pirámides de Keops, Kefren, Mesarinos, ¿de qué cultura hablamos? La cultura egipcia. ¿Cuyo líder quién fue? El faraón. ¿Hijo de quién? De Ra, el dios sol. No decimos, ¿no?, que es el pueblo faraónico, cuyo líder fue el faraón, hijo de Ra, el dios sol. Decimos que es el pueblo egipcio, cuyo gobernante fue el faraón, hijo de Ra, el dios sol. Y lo mismo debe suceder aquí. Es el pueblo, ¿no?, el pueblo quechua, cuyo líder, ¿quién fue? El Inca, hijo de quién? Del Inti, el dios sol. Lamentablemente, mucha de nuestra historia, de la historia del Perú, está envuelta en un velo de misterios. No, porque lamentablemente se dice que estos hombres, ¿no?, desde allá arriba hacia abajo, no conocieron la escritura, por ende no pudieron plasmarnos sus vivencias, sus costumbres, su historia, su religión, su folclore, gastronomía, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen los arqueólogos? Tratar de contarnos una historia dependiendo a lo que ellos van encontrando. Es por ende que la historia cambia constantemente, ¿no? Lo que nos dicen ahora, mañana puede ser mentira, ¿cierto o no, jóvenes? Ya que la historia es una ciencia que pertenece a las sociales y como tal está en constante cambio, evolución. No, a nosotros lo más grande que nos decían, que la cultura chavín era la cultura madre de todas las altas culturas en el Perú. No, la pan andina, no, la cultura matriz. Pero ahora sabemos que no es así, ya que aquí estaría, ¿qué cultura? ¿Qué sociedad? La Caral. No, la Caral es la más antigua ahora. Y quizá más adelante cambie también la historia, porque en Supe han encontrado evidencias mucho más antiguas que Caral incluso. Pero todavía está en estudios, ¿no? Entonces no mencionemos. Y si acá no aparece Caral, jóvenes, es porque este cuadro es en referencia al desarrollo cronológico de la región de Ayacucho.
No hablamos de la historia del Perú. Estamos hablando solamente de la historia de Ayacucho. Y la historia de Ayacucho se remonta hace unos 20.000 años antes de la época de Cristo. Y se quedó corta allá porque todavía, después de eso, ¿quiénes llegan? Los españoles. Los españoles deciden fundar una ciudad colonial denominada Huamanga, ¿no? La tierra de los halcones, jóvenes. Y después de eso, ¿a qué época entramos? A la época del virreinato. ¿Dónde se inicia el virreinato en el Perú, jóvenes? ¿Tienen idea? Pues aquí. ¿Luego de qué? De una batalla suscitada el 16 de septiembre del año 1542, en la batalla de Chupas, cuando se enfrentan pizarristas y almagristas, ¿no? Y en ese conflicto vencen los pizarristas. Y el rey de España se cansa y dice, ¿cómo es posible, no? Que gente de mi espacio se esté matando entre sí. Tengo que mandar a mi otro yo, al virrey, ¿no? Y se inicia el virreinato ahí, el año 43, perdón. ¿Y el primer virrey del Perú cómo se llama? Blasco Núñez de Vela. ¿Y dónde finiquita con el virreinato? Aquí, otra vez, el 9 de diciembre del año 1824, siendo el último virrey del Perú, José de la Serna e Hinojosa. Entonces, muchos eventos trascendentales jóvenes se han suscitado y dado aquí, en este escenario. ¿Preguntas? ¿Ninguna? 10 minutitos, o bueno, 5 minutos, observamos las vitrinas y luego salimos, por favor, para hacer el recorrido en el complejo arqueológico, ¿ya? Véase que hay un vaso ceremonial en forma de quero, ¿no? Tenemos una momia, un entierro con un mal que una momia por allá. ¿Cuándo se puede? ¿Que sube? ¿Ah? ¿Que sube para arriba? No, subir no, pero es pampa. Plano, es plano. Ahí. Pero si no, arqueológicos, ¿no? Ahí Saliendo por acá. Ah, salimos por acá abajo, sí. Hay mausoleo. ¿Hace media hora? Media horita, sí, media hora. ¿Por acá qué hay? Ajá. Hay mausoleos, Hay gasitas para que te cargues, si quieres. lugares, espacio de entierro. Hay templos. Hay una compañera que te dice. Hay una conmigo. No vas a ir bien. Ya, no hay problema. Estamos en el carro. Sí, no hay problema. El carrito está por ahí. JTR Perú. Y el conductor es... Joder, se llama Juancito le dice. No, se llama ¿cómo es? Franco, me olvidé de Franco. Ya, no se preocupen, jóvenes. Aprovecha, no se no. Mira, yo no me voy a quedar contigo. Se queda con Yunei, te he Nada, dicho. tampoco. La Miriam se va a ir. Se le ha quedado no sé qué en el oblicuo y dice, anda, pues. Abanico. Eso no sé, Abanico todo se le pierde. cartón. Ah, ya. Le digo, tu abanico de cartón yo te lo voy a hacer allá en Lima. Le va a doblar. Ayer se le perdió el lente en el Ayer otro perdió lado. el lente. En el camino se acuerda. Ah, ya, Hoy día perdió el abanico. Mañana no sé qué va a perder. A ver. la cabeza. Cabeza no lo pierdo porque está pegado a su lugar. ¿Por dónde salgo para el lado? Por Por acá, por el mismo lugar, sí. Ya no quiero ir, voy a ir a mi carro, le dice. Sí, no se preocupe. Cada vez es cansado. No, yo no puedo. Las rodillas están. Ah, Por eso me fui en caballo también. así pues, usted sube en caballo. Si no voy en caballo. No se preocupe, madre, está muy bien. Me va bien, gracias por su confianza y comentarnos ello. Porque a veces decimos, vamos, acompañan. Y si no está mal, no se puede, pues. Es caminata, media hora dices. Y eso. Jamás. Sí, hay unos escalones por allá también, para salir. Escalera. Bajar. Baja, pues. Ya baja todo lo que bajaba hoy día. Mañana nos espera otra. ¿Dónde van mañana? No sé, el mismo sitio la chica nos ha dado. No sé dónde. A las 8, 7 y media tengo que salir. 8, se van al sur. 2 horas de camino. 2 horas de camino. Demora en llegar. ¿El viaje? El viaje. Vilcajomán será Vilcajomán, ruta 2 horas y media, directo. Pero vamos a ir, llegamos a las 8 de la noche, dice. 7 de la noche. Uy. ¿No? Depende de qué ruta, porque está Milpu, está Bruja, está Vilcajomán, Cangallo.